Lo que he visto yo leyendo 100, 1000 artículos es que hay, hemos tenido, digamos, tenemos muchos, mm, yo creo que hay muchas confusiones, no solamente entre los pacientes, pero también entre los profesionales en lo que es la neurorehabilitación, en lo que es eficaz y no es eficaz, etcétera. Y hay en PubMed hay muchísimas escalas de valoración que están valoradas, quizá demasiadas, y entonces también te pone confusión. Y también como intervenciones, tú entras en una sala de neurorehabilitación y te encuentras dispositivo robótico, electroestimulación, el colega que ha hecho el curso de Bobat, el colega que ha hecho el curso de Perfecti, de Cabat, y el sistema de mirror therapy, de action observation, de motor imagery. Hay tan cosas que al final la tendencia puede ser de que cada profesional se elige lo que prefiere, donde está más acostumbrado, lo que ha aprendido a la universidad o durante un curso que le ha gustado. Y esto es comprensible como primer punto de partida, pero como tú has dicho, estamos en el siglo XXI y podemos aprender más y podemos ir un poco más adelante. Siempre teniendo en cuenta que es la evidencia científica al servicio del profesional. Es una herramienta para ayudar al profesional en su decisión terapéutica. No es al revés. No es que nosotros tenemos que estar por debajo de la evidencia. Esto es un modelo que no es adecuado. Nosotros, la evidencia es a soporte del clínico y puede ayudar, es una herramienta más. Um, digamos, por ejemplo, por lo que es la valoración, yo creo que es útil utilizar escalas como primer step, escalas generales que nos pueden ayudar para encuadrar un poquito al paciente. Y luego sí que elige que hacer unas escalas adicionales para ir un poco más a la profundidad, pero ya desde la primera escala tú te has dado cuenta si el paciente está, por ejemplo, de alto nivel o de bajo nivel funcional, ¿vale? Por ejemplo, el Nine-Hole-Peg Test es un test útil para pacientes con trastornos leves, déficit pequeños. El Fugl-Mayer es útil para pacientes que tienen un déficit más grave, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en el artículo 2022 sugiero como batería de test de empezar por el Stroke Upper Limb Capacity Scale, la SULCS, que es una escala que no está mucho conocida, pero tiene la ventaja de costar poco, que no necesita mucho entrenamiento y que tiene unos valores de clinimetric properties, por lo cual está validada y es reliable, etcétera, muy, muy alto, muy bueno. Y esto te permite muy rápidamente, digamos, de 5 o 10 minutos, de evaluar a un paciente, de tener, digamos, stratificar el paciente según su capacidad funcional. Y si tiene una funcionalidad muy alta, tú puedes ir adelante y decir, ok, no, ahora quiero mirarme más el Nine-Hole-Peg Test. O si tiene un nivel más bajo, tú haces un Boxer Block Test o un Fugl-Mayer. Y entonces esta para mí es una estrategia que no es poner 1000 baterías de test porque tú quieres hacer una sesión de evaluación, máximo dos, y luego ir con tu intervención, sino que con poco tiempo tú ya tienes, digamos, un plan terapéutico. Y también tienes escalas como las SULCS que ya te dan ideas para exactamente qué intervención hacer. Ya te dan un objetivo terapéutico porque está evaluando tareas de reaching, tareas de prensa, de mano, de grasping, y por eso creo que es muy útil. Luego, por lo que es eficaz en neurorehabilitación, ¿vale? La pregunta de 1 millón de euros. Digamos, lo que he visto en los últimos 20 años son estudios donde se compara terapia convencional, que es difícil de definir, pero digamos, terapias por mano de un terapeuta y versus robótica, terapia convencional versus FES, FES versus robótica, terapeuta versus realidad virtual, etcétera. Todos esos estudios que han tenido sentido hasta ahora son estudios donde se hacen dos brazos de intervenciones y hay un match de dose de terapia. Se hace 30 horas de terapia ocupacional versus 30 horas de realidad virtual, etc. Lo que ha salido a lo largo de estos estudios es que el cerebro y el paciente recupera independientemente del tipo de intervención que hacemos, que la recuperación es bastante dose dependiente. ¿Vale? Y lo podemos leer en dos maneras. Uno, decir, ah, vale, la robótica es tan eficaz como la terapia del terapeuta experto que tiene conocimiento, claramente, ¿no?
Esto es un resultado negativo por la robótica. O lo podemos leer como, vale, la robótica es tan eficaz como un terapeuta. Y esto es bastante importante, no es un resultado pequeño, ¿vale? O la realidad virtual es tan eficaz como un terapeuta. Porque el segundo punto que hemos demostrado es que el nivel de recuperación en la fase subaguda y crónica es directamente asociada a la cantidad de entrenamiento. Y esto es muy interesante, pero pones los clínicos siempre con la misma pregunta. Vale, ¿y cómo lo hago en mi clínica? Si yo tengo solamente una hora con mi paciente, ¿cómo puedo reproducir la Constraint Induced Movement Therapy, que hace 6 horas al día de entrenamiento? ¿Cómo puedo hacer un entrenamiento, digamos, intensivo, como el artículo de McCabe et al. Del 2015, que hace 300 horas de terapias, 5 horas al día por 12 semanas? Es muy interesante, que es efectivo también con los pacientes con trastornos muy graves, pero ¿cómo lo traslado a la clínica? Y esto para mí es donde la tecnología se puede introducir, no para sustituir el terapeuta, sino que el terapeuta hace su hora de entrenamiento personalizado con el paciente. Y luego, gracias a la realidad virtual, a la robótica, tú puedes añadir horas y tiempo de entrenamiento para lograr 3 horas al día o más de entrenamiento intensivo. Por lo cual es esto, lo que hemos hecho exactamente con el artículo de 2022 es esto, que si tú vas a buscar no solamente la metodología, vas más allá de la constraint o del BOBAT, mas vas a buscar cuáles pueden ser los ingredientes terapéuticos activos que pueden explicar por qué una intervención ha sido más exitosa que las otras. Te das cuenta que los ingredientes son siempre los mismos, son la cantidad, el volumen de terapia, que la terapia sea específica, que sea repetitiva en el sentido de repeticiones, pero variable, porque tú quieres conseguir también una motivación del paciente, una adherencia al tratamiento, que tú haces 1000 repeticiones, pero que vas un poco cambiando el tipo de repeticiones, el contexto y todo esto. Son todos conceptos de motor learning que, como yo he escrito en este artículo, yo sugiero siempre de mirarse el artículo de Mayer et al. Del 2019, que hace exactamente un listado de los 15 principios de motor learning, que creo que por cada profesional que quiera, digamos, aprofundir la parte de neurorehabilitación, son artículos fundamentales, porque si no, tú hablas de aprendimiento motor en modo general. No, hay principios y hay evidencia de eficacia clínica y te pueden explicar también cuáles son los fundamentos de cambios neuroplásticos que pasan por el cerebro. Digamos que el punto de partida siempre debe ser el problema clínico. Nosotros somos fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. Nuestro es un trabajo teórico, pero también muy, muy práctico, por lo cual tenemos que mirar al problema práctico que queremos solucionar. Y desde este punto en adelante, si tenemos este fijo como objetivo, podemos orientarnos entre cuál es la herramienta terapéutica más eficaz y más útil. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hacer 100.000 repeticiones nos puede permitir de recuperar la función, nos pueden salir pacientes con debilidades leves, por lo cual es straightforward, simplemente tú le propones un entrenamiento motivante, pero muy intensivo. Pero a veces hay pacientes que no pueden conseguir de hacer ni una repetición. ¿Y qué hace con estos pacientes? En estos pacientes, tu punto de enfoque es, yo te pongo en las condiciones de poder hacer una repetición. Y si puede hacer una repetición, le puede hacer 10, le puede hacer 100 y 1000. Entonces, por lo cual, una parte, yo tengo muchas ganas, mucha pasión e ilusión para los pacientes con trastornos graves, porque para estos pacientes normalmente nos digamos entre nosotros también que no hay posibilidades de recuperación. Y esto no es vero, y hay evidencia que ha demostrado que también estos pacientes pueden tener un resultado clínicamente relevante si le proporciona una intervención intensiva y si le pones en condición de poderse entrenar claramente. ¿Vale? Pero eso necesita más y más conocimientos, no es una cosa tan rápida y tan directa como los pacientes con trastornos leves. Entonces, yo pongo un paciente, por ejemplo, con una Fugl-Meyer de 20 que no puede hacer digamos, una tarea de reaching y de grasping completa. Intento con mis manos a ver si puede abrir la mano, si puede mover el brazo,
Y allá voy a buscar herramientas que permitan al paciente trabajar de forma más independiente. Por ejemplo, sistemas antigravitarios, ¿vale? Que puede ser un exoesqueleto de 100.000 euros o puede ser simplemente una mesa donde el paciente puede mover el brazo o un sistema de soporte con elásticos y cordas adentro de un soporte. Puede ser electroestimulación. Yo utilizo muchísimo la electroestimulación para producir movimientos de la mano, reproducir movimientos finos también, de pincha fina, y movimiento, digamos, también de brazo. Y puede ser también que el paciente sí lo puede mover con el electroestimulador, pero luego tiene una instabilidad de muñeca o una instabilidad de mano. Y entonces por allá yo pongo férulas, hago férulas de material termoplástico. Son cosas que necesitan un conocimiento avanzado. Así esto me doy cuenta y es el objetivo, por ejemplo, de los cursos de formación que do. Pero es esto, que una vez que tú tienes estos conocimientos, tú puedes integrar varias terapias, por lo cual tiene un paciente que puede hacer entrenamiento de reaching y de grasping, porque tú tienes un sistema de soporte antigravitario por la parte proximal y tiene férulas personalizadas y asociadas con estimulación para producir movimientos más distales, ¿vale? Um, pero todo esto empieza desde el principio donde tú te preguntas cuál es mi punto, y mi punto es que el paciente pueda hacer repeticiones y tenga motivación y pueda hacerlo de una forma sostenida. Eh, y esto creo que que tiene que ser el punto de referencia, tan como los fisioterapeutas más expertos, como los estudiantes que empiezan a ver este mundo, a orientarse, empieza siempre desde el problema, porque yo empecé así y empecé haciendo experimentos sobre mí mismo, sobre mi piel, con electroestimulación, con férulas, y de los 1000 experimentos que fallecieron, que no funcionaron, he encontrado unas herramientas verdaderamente eficaces y viables para para todos estos pacientes. Sí que es verdad que hay pacientes con déficit muy leve, pues los pacientes con déficit medio y los pacientes con déficit graves. Y no tenemos que olvidar para estos pacientes con déficit graves que no hay que olvidar objetivos terapéuticos no solamente para recuperación de un movimiento activo funcional, sino también como cuánto puede ser fácil que él pueda cuidarse de su brazo completamente no funcional o prevenir discapacidad secundaria, porque es verdad que tú puedes tener un brazo completamente no funcional, pero es muy diferente tener un brazo sin espasticidad, sin dolor, sin deformidad, o tener un brazo no funcional que quería casi cortarte porque tiene espasticidad, dolor, no puede cortarse las uñas de la mano y todo esto. Entonces, esto es la primera parte. Luego, tú me has nombrado cosas como cómo podemos abordar la espasticidad, no solamente problemas de control motor, pero también problemas de alteración del tono muscular. Y en este campo intento sintetizar porque si no hago respuesta de media hora, pero digamos que también en el artículo que hemos publicado sugerimos soluciones muy directas. Digamos, por primero, entendemos la espasticidad, que es un problema que encontramos a tres niveles. El primero es un control a nivel cortical que falta, porque hemos tenido, por ejemplo, un ictus, ¿vale? Por lo cual tenemos una reducción de control descendiente hacia el miedolo espinal. Luego, a nivel de midollo espinal, con la inmovilidad prolongada después de un ictus, tenemos cambios neoplásticos patológicos, por lo cual se llama una disminución de la inhibición postactivación. Es un concepto un poco complejo, pero significa que cuando tú te llega un stretch reflex o un movimiento, tú no tienes un sistema de control inhibidor después de la primera activación, por lo cual sigue siendo inhibido, sigue siendo activo. Y luego el tercer nivel, hemos dicho cortical, midollar, pero también a nivel del músculo tenemos cambios de la viscosidad del músculo. El músculo inmóvil se pone más rígido, más fibroso, y entonces cuando tú haces un stretch se transmite más rápido este stretch reflex. Y si consideramos que 2 de 3 de estos cambios son imputables, son causados no de la espasticidad en sí mismo, sino de la inmovilidad, es directo el pensamiento que para prevenir el desarrollo de espasticidad es necesario poner al paciente en movimientos activos asistidos y repetitivos. Por lo cual, hay una teoría muy compleja, pero la conclusión es siempre la misma, que tú tienes que mover este brazo.
de una forma activa asistida, para recuperar la función y para prevenir el desarrollo de espasticidad. Y luego sí que para terminar esta respuesta, es que hay, aparte de la robótica, aparte de la electroestimulación, aparte de la realidad virtual, hay terapias que se pueden hacer que sí que son complementarias a lo que puede hacer un terapeuta con sus manos. Por ejemplo, la estimulación eléctrica sensorial, hay parámetros que se pueden poner antes de empezar un entrenamiento que funcionan como digamos, una neuromodulación periférica. Es que activen la corteza motora y sensomotora primaria antes de empezar un entrenamiento. Y estas son cosas con una tense que te puede hacer y hay estudios donde se hacen 120 minutos de tense a nivel de brazo antes de empezar un entrenamiento de brazo. Y son cosas fáciles de implementar con la clínica. Y el segundo parámetro de estimulación sensorial, hay otros parámetros que pueden modular la espasticidad. Hay revisiones sistemáticas que demuestran que si tú haces una estimulación sensorial para disminuir la espasticidad, puede disminuir el tono muscular de una forma clínicamente relevante. Y esto también se puede asociar con el entrenamiento que tú haces como terapeuta.